lamentablemente pasó algo con Google y ya no podemos grabar más las clases, así que voy a tratar de grabarla con Windows y después vemos cómo se la sube. A ver, voy a empezar a compartir. Bueno, el ejercicio que vamos a dar, ¿se ve bien ahí? Ahí está grabando en teoría. Bueno, el ejercicio de ahora es una columna con tablas unidas directamente. No es lo que estamos acostumbrados nosotros, que en general se ponen 2, 3, 4 cordones y se los une mediante tresillas o diagonales. Es un poco lo que vimos en la parte de estructura metálica. En la parte de madera también hacemos una cosa de esas, pero tenemos la posibilidad de resolverlo de esta manera que vamos a ver. La parte práctica que tiene esto es que muchas veces no tenemos piezas para hacer las diagonales o las presillas, y esto es una manera de aumentar la inercia de una tabla. Todos sabemos que la tabla, bueno, según el reglamento, tengo máximo 50 milímetros, que lo podríamos redondear en 2 pulgadas, y es obvio que en ese sentido es donde tiene la peor situación ante el pandeo. Y ya se puede grabar. Bueno, no, yo estoy usando algo que encontré de Windows, pero lo voy a mirar, Leonardo, lo voy a mirar. Bueno, seguimos. Es obvio que la tabla va a fallar por pandeo en el sentido del menor espesor. Entonces, de esta forma lo que hacemos es, a ver, subo un poquito, lo que hacemos de esta forma es sumar tablas en ese sentido en el que tiene menor inercia, y luego, vamos a adelantarnos un poquito a lo que va a pasar, luego con la colocación de bulones, clavos, pasantes, pernos, lo que sea, en este caso lo vamos a hacer con bulones pasantes, darle continuidad estructural para poder decir que todas las tablas juntas van a aumentar de inercia, si no sería como poner una tabla al lado de la otra nomás y tendríamos cabos de inercia por separado. ¿Se entiende entonces? Para este caso, entonces vamos a utilizar una columna de 4 metros de altura con 60 kilonewtons de carga. Ahora vamos a aceptar unos compañeros. 60 kilonewtons de carga. La madera va a ser de eucaliptos grandes. No sé si ustedes la conocen. Generalmente para hormigón y esa clase utilizamos madera de pino, que es un poco amarillita, y esta eucaliptos grande se van a dar cuenta porque tiene un color más rojizo. También se consigue por la zona, y obviamente como tiene más resistencia es un poco más cara que el pino. Inge, disculpe, antes de que siga, puede ser que, no sé si está tocando su micrófono o algo así, porque se lo escucha muy cortado. No, ¿sabes lo que pasa? Tengo auricular. Aguantame que voy a cambiar de auricular y voy a ocupar el micrófono de la computadora nomás. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Sí, está. Ahí ahora estoy usando el micrófono de la computadora nomás. Sí, mucho mejor.
Bueno, sí, mucha tecnología el Pepe parece. Bueno, la carga crítica es de 60 kilonewtons. Como les aclaro siempre en todas las clases, esta carga ya es el resultado de todo el análisis, que a mi criterio es la parte más difícil de la profesión. Con cargas que son del peso propio y sobrecargas, siendo el viento que descarga la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que el viento va a hacer succión. La condición de trabajo es bajo techo, temperatura inferior a 40 grados y será construida con maderas en estado seco. Las condiciones de vínculo son las que se muestran en la ilustración. Ahora, si ustedes se acuerdan un poco de estabilidad 2, este estado que es empotrado articulado, ¿qué coeficiente de longitud de pandeo se acuerdan? 0,7. Bueno, perfecto, eso está perfecto. Ahora, más allá de lo que es la teoría, a ver, voy a volver con mi apuntecito más arriba. Este reglamento tiene, acá yo lo muestro, es la página 55. Este reglamento tiene una tabla. Estos son los valores teóricos que ustedes me estaban diciendo, lo que nosotros aprendimos todos, pero lo que hace el reglamento es darnos unos coeficientes que son un poco más altos. Ustedes llegaron a ver en hormigón la diferencia entre una estructura desplazable y una no desplazable. Un poco sí. Bueno, nosotros los edificios los consideramos desplazables o no desplazables en función de si la vinculación a través de columnas, tabiques, lo que hagamos, entre losa y losa, hace que la estructura se vaya a doblar como si fuera, o sea, cuando tiene viento, por ejemplo, un sismo, sí, se va a doblar como si fuera una viga. Y desplazables, que generalmente es cuando no tienen tabiques, es que se tienen este tipo de deformación que se está viendo acá. La losa de arriba tiene un pequeño desplazamiento respecto de la losa de abajo, como si fuera una pila de platos. Nosotros empujamos un plato y se van moviendo uno poquito, otro poco, otro poco, y no se deforma como si fuera una viga, digamos, así, en este sentido. Entonces, para hormigón, para estructuras metálicas, nosotros definimos si lo vamos a hacer desplazable o no desplazable en función de cómo lo vamos a rigidizar. En un edificio, poniendo tabique, utilizamos la fosa de ascensores y ponemos un tabique transversal no sé si ustedes se dieron cuenta, pero prácticamente siempre los tabiques son transversales al sentido más fino del edificio, y es justamente por eso. Para las estructuras de madera, como tienen un pequeño juego entre los medios de unión, nosotros vamos a considerar que son semidesplazables. Y por eso el reglamento lo que dice es, bueno, vamos a aumentar un poco los coeficientes para quedarnos del lado de la seguridad en ese sentido. Por ejemplo, para sistemas totalmente desplazables, este K termina siendo 1,4 y no desplazable, 1. Fíjense que el reglamento lo pone en 1,2. Cuando es este caso nuestro, que es articulado, pasa de 0,7 a 0,8. Bueno, dicha esta explicación, ¿quedó claro entonces de dónde se toman estos aumentos? Sí. Yo lo que estimo es que de los ensayos que hayan hecho, dijeron, bueno, nos quedamos en un punto medio entre algo desplazable y desplazable. Entonces, con eso, nosotros vamos a venir acá. Esa tabla que ustedes estaban viendo era la 331-1 de la página 55 del PDF. Yo siempre les voy a dar las páginas del PDF porque es como lo estamos buscando ahora. Pero si tienen impreso, sería la 27. Bueno,
Entonces, primero vamos a tomar los valores de referencia de esta tabla donde sacamos siempre. Si nosotros venimos al suplemento, a ver si está bien la tabla, 1, 1, 2, 1. 1, 1. Acá. De esta tabla sacamos, como le vuelvo a decir siempre, conviene que saquemos prácticamente todos los valores, entonces ya los tenemos de una sola vez. Esto más que nada para lo que es el examen, así no están volviendo a ojear y ojear. En este caso sacamos el FC, que es de compresión, y el coeficiente de elasticidad mínimo. Después hacemos un predimensionado por el método de Doncke. Este es un método, no sé si ya... sí, ya lo vimos en la parte de estructuras metálicas, también lo vimos en estabilidad 2. Lo que hacemos es, vamos a suponer piezas que son similares y por 1 o 2 tanteos terminamos llegando a un coeficiente de pandeo. Bueno, ahora, este es un método que se enseña en estabilidad 2 y sigue lo que es, que yo siempre les decía, la norma alemana. Para la norma alemana nosotros lo que hacíamos era encontrar este coeficiente W, vamos a decirle, multiplicábamos por la carga, entonces teníamos una carga mayorada. Y eso dividíamos por la sección de la columna. Esa era la forma de dimensionar anteriormente al pandeo. Ahora, con este reglamento, lo que hacemos es, nosotros vamos a buscar un coeficiente CP que va a ser menor que 1, o sea, al contrario que este, y lo que va a hacer es, digamos, achicar nuestra resistencia. Prácticamente lo mismo, es como lo que estaba multiplicando de un lado, pasamos dividiendo del otro. No sé si me explico. Bueno, dicho esto, este método es bastante simple para ser predimensionados y tener una sección por donde empezar, para no hacer un puro tanteo. Entonces, lo que hacemos con esa fórmula es llegar a una sección, suponemos que esta sección va a ser la que termine de verificar, y tratamos de que la columna sea cuadrada, entonces llegamos a cuánto sería cada uno de los lados. ¿Qué sería esto? ¿Cuánto va a medir D y cuánto va a medir B? Hasta ahora estamos suponiendo que es de una sola pieza la columna. Bueno, una vez que tenemos esas dos medidas, está claro lo de Doncke, ¿no? No necesitan que lo expliquemos. No. ¿No? Bueno, seguimos, perfecto. Bueno, llegamos a esta medida que obviamente esto verifica el método de Doncke y seguramente por efecto cascada verificaría lo que es la norma alemana, digamos, que sigue de ahí. Pero nosotros vamos a partir de esta medida y vamos a ver si verifica la norma que estamos aprendiendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor de B, vamos a decir que dividimos en... Vamos a dividir en 4 tablas que van a tener un espesor de 35 milímetros. Y acá les voy a volver a decir un tema que les digo siempre con respecto a los milímetros y las pulgadas de la madera. Se me abrió la otra. Acá. Nosotros vamos a tener varias tablas que van a estar unidas entre sí. Admitir.
Nosotros vamos a tener varias tablas. Ustedes, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a tratar de armar una columna de este tipo. Si la columna fuera maciza y ustedes la mandan a cepillar, supónganse que ustedes le dicen 6 pulgadas. Cuando le cepillen, vamos a cepillar solamente un poquito acá y un poquito acá. Y un poquito acá, ¿no es cierto? 2 milímetros de cada lado, supónganse. Entonces nuestra columna que era de 6 pulgadas va a ser 6 pulgadas menos 4 milímetros. Ahora, si nosotros tenemos todas estas tablas, cada tabla va a tener una cepillada de cada lado. Bueno, algún día voy a poder hacer bien esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros teníamos nominalmente 6 pulgadas de madera, vamos a perder 2, 4, 6, 8, 10, 12 milímetros cepillando. Y por eso es que yo siempre les recalco que pidan en milímetros la madera cuando ustedes van a firmar. Porque entonces, si cepillan de más, ustedes tienen cómo rechazarle. ¿Se entiende esto? Esto no tiene que ver con la materia, sino tiene que ver con el trabajo profesional después. Bueno, una vez que tenemos las tablas de 35 milímetros por 150 milímetros, vamos a hacer un análisis que acá les voy a decir en qué página están. En la página del suplemento, página 6, no, reglamento. Uno, dos. Vamos a hacer esta verificación. Primero que tiene que tener menos de 50 milímetros para ser considerada una tabla. Y después esta relación D sobre T que sea mayor que 2. Entonces se confirman los valores que vamos a sacar de la tabla. Este valor acá de resistencia. Bueno, una vez determinados todos estos valores, viene la parte más complicada y en este sentido este reglamento es un poco más complicado de la norma alemana. Dentro de los coeficientes que nosotros vamos a multiplicar para corregir esta fuerza, la que sacamos al principio, está este coeficiente CP. Este coeficiente CP, digamos que no es difícil, sino que tiene bastantes valores de cálculo en el medio y es un poco engorroso. Eso es lo único. Y lo único que tienen que ver es, acá, esta explicación tiene que ver con el sentido en el que vamos a estar analizando nuestra columna. Dice, en el sentido, esperen que vamos a poner la hoja del reglamento que es. Acá está. Nosotros vamos a tener que ver si estamos analizando en este sentido o en este sentido,
¿Y en qué función? Cuando estemos trabajando en el eje material, que acá nuestro ejercicio le dice MM, este coeficiente de acá va a ser igual a 1. Cuando estemos trabajando en el eje, vamos a decirle inmaterial, pero bueno, en este caso nosotros vamos a pasar por una de las tablas y no nuestro ejercicio pasamos por el medio porque son 4. Pero en el eje inmaterial, lo que hace la norma es poner un coeficiente de 0,75. Acuérdense que este coeficiente siempre va a ser menor que 1 y cuando más chico sea, más disminuye nuestra resistencia. Entonces, por ende nos dejan peores condiciones. ¿Qué quiere decir esto? El reglamento nos está diciendo, en el sentido donde vamos a tener la madera resistiendo, va a tener mucha más resistencia al pandeo que en el sentido en el que va a depender de la unión entre los bulones. Y ahí es un poco donde se explica esto que nosotros estábamos hablando, de que también lo castigamos aumentando un poco el coeficiente de esbeltez, ahora lo castigamos achicando un poco más el coeficiente CP, todo tiende a considerar la falta de rigidez que generan los medios de unión. Bueno, ¿se entiende entonces lo que vamos a hacer? La fórmula la resistencia que sacamos antes la vamos a corregir con el coeficiente CD, el coeficiente CM, el coeficiente CT, esto como lo vimos ya en los otros ejercicios que venimos haciendo, y todos nos dan 1. Ese coeficiente que nos está quedando lo vamos a sacar en función de este valor FCE y con esta función semicorregida, que por eso le ponemos el asterisco. Y este valor de C, que es para madera cerrada. Ahora, acá hay una cuestión en la que nosotros podemos ganar tiempo. Fíjense. Nosotros venimos acá. Este lado de la madera que está entera mide 150 milímetros. Y este lado, que tiene las 4 tablas de 35, ¿cuánto mide? 140, ¿no es cierto? Tiene menos longitud en este sentido que en este sentido. Entonces, a priori la columna fallaría en el sentido I, ¿no es cierto? Está claro eso. B es 140 y D es 150. Y además, esto que acabamos de decir, que en el eje inmaterial tenemos que multiplicar por 0,75. ¿Qué quiere decir? Estamos seguros que la columna está por fallar en el eje I. ¿Alguien no lo ve? Lo explico de nuevo, porque con esto se van a ganar la mitad del examen prácticamente de tiempo. Bueno, Gabriel, a ver, vamos a tratar de dibujarlo acá. Lo voy a dibujar exagerado porque esto no es para eso. Nosotros tenemos nuestra columna son 4 maderas, supongamos así, 4 tablas. Bueno, así
Así, nuestra viga tiene 150, que es lo que estamos viendo acá. 150 milímetros. Y en este otro sentido, tenemos 4 tablas de 35. 2 tablas de 35 son 70, 2 por 70 son 140. Entonces, acá tenemos 140. Y acá tenemos 150. ¿Hasta ahí está claro? Sí, hasta ahí sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, si nosotros nos olvidáramos de que en el sentido I, que vamos a marcar, a ver, con verde. En el sentido I, ¿qué quiere decir? Que con la inercia de 140, con esa inercia, nosotros, si obviáramos el hecho de que son varias tablas, nosotros analizaríamos este sentido, ¿no? Porque va a ser el que obviamente nos va a dar menor inercia. Va a ser 140 al cubo por 150 sobre 12. Perfecto. Claro. En cambio, en este sentido, en el material, es 150 al cubo por 140 sobre 12, que quiere decir que va a dar un número mayor. Todavía no le puedo agarrar la mano a esto. En este sentido. Ahora, todavía no termina ahí nuestro análisis. ¿Por qué? Porque en este sentido, ustedes acuérdense que a la inercia esta que sacamos, obviamente no es tan sencillo, hay que aplicar la fórmula, pero entiéndanlo como que a esta inercia le multiplicamos por 0,75. A grandes rasgos. Es como que le achicamos a la columna. Entonces, lo que yo les digo es... Sí, decime... Digo que ese 0,75 sería por el hecho de ser compuesto, digamos, porque hay menos rigidez. Repetime porque no te escuché bien. Que esa reducción que le hacemos a la inercia sería porque es compuesta, digamos, en ese sentido. ¿No? Claro, es porque es compuesta, pero el tema de que es compuesta es que va a haber una pequeña deformación como rígido, por decirlo así, hablando más en estabilidad 2, digamos, una pequeña deformación como rígido hasta que todas las partes entren en carga. Y entonces nosotros vamos a empezar a trabajar sobre una columna ya deformada. No sé si te lo imaginas así. Imagínate que los bulones que pongamos, el agujero sea más grande que el bulón, para hacerte una idea. Entonces vos ponés la columna, se deforma hasta que todas las tablas se aprietan contra el bulón y ahí recién empezás a colocar la carga. Entonces vos decís, claro, yo no puedo estar considerando que la columna así parada como ya la dejé quedó. Entonces vamos a castigarle a esa inercia y de alguna forma tenemos en cuenta ese problema de que va a haber una deformación como rígida. O si lo querés ver de otra forma, no hay una correcta transmisión de las cargas de una pieza a la otra. Eso, si vos analizás, por ejemplo, en la parte metálica que ya viste completo, hay una diferencia entre cómo analizamos el sentido imaginario o ideal o inmaterial cuando la columna es con presilla y cuando la columna es con diagonal. Y la diagonal es mucho más rígida que la presilla. Bueno, Gabriel Escobar. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Ya de por sí, esta era la inercia mínima y ahora encima le multiplico por 0,75. Entonces estamos seguros de que alrededor de este eje va a ser la falla. Eso es lo que yo le decía. Entonces, ¿para qué vamos a analizar? A la pucha, me la agarro la vuelta. ¿Para qué vamos a analizar este eje? Ahora,
Esto depende 100% de ustedes, digamos. ¿Qué pasaba si ustedes en su examen no tenían en cuenta esto y hacían así? O en su vida profesional, digamos. O por ahí, ustedes acá en el examen van a poder diseñar la columna que quieran, pero seguramente cuando estén trabajando le van a decir, tiene que tener tanto por tanto y así que verifique. Pero suponiendo que esto sea 170 y acá sea 130, ahí ¿qué es lo que van a hacer? Respecto al eje material sería ahí. Y no, la verdad que no sabemos. La verdad que no sabemos porque este 170 con el 0,75 no sabemos cómo queda respecto a este 130 con el KF, digamos, sería el coeficiente igual a 1. Tendríamos que calcular en los dos ejes y después ver cuál es el menor para... Claro, en ese sentido es le queda la ley general que es van a tener que sacar CPM, CPI y ocupar el menor. Es la que nos queda, digamos. Sí, entiendo. Buenísimo. Gracias. Está. Bien. Carlos, si son 5 tablas, eso es lo que yo le decía hoy. En este caso nuestro, justo el eje inmaterial pasa por el inmaterial, digamos, pasa entre estas dos. A ver, hacemos la rayita y hacemos verde. Justo pasa inmaterialmente, digamos. Si nosotros tuviéramos una madera más, nosotros lo mismo decimos que este es el eje inmaterial, digamos, porque es el eje que no... Material o inmaterial pasa porque en este sentido nosotros toda la deformación la podemos pasar y nunca hay una discontinuidad, siempre hay material, digamos. Y en este sentido nos vamos a necesitar trasladar el esfuerzo primero a un medio de unión y después otra vez a otra pieza. Y por ahí pasa el tema de inmaterial. Bien, bueno, quedó claro esto entonces porque es muy importante para su examen. El CP es lo más difícil del examen y generalmente o se equivocan en el CP o directamente ya toman el eje que no es, y eso la verdad que no se puede dejar pasar porque es un error de estabilidad 2. Pero suponiendo que elijan el eje bien, no tiene sentido diseñar mal la columna y trabajar el doble. Eso es parte de la ingeniería, digamos. Bueno, dicho esto, que me parece que es una de las 3 cosas importantes de este ejercicio, venimos entonces. El FCE, ¿cómo se calcula? Esto es prácticamente la fórmula, y como le gustaba decir al ingeniero que era titular de esta materia, la fórmula de Euler, que básicamente es, a ver, les voy a correr acá para que se vea, es pi al cuadrado por la fuerza dividido, por E, es igual al P crítico dividido el SK al cuadrado. Bueno, con algún tipo de arreglo que tiene que ver con la madera, este pi al cuadrado dividido algún coeficiente que transforma en kilonewton, en megapascales y todo eso, termina siendo este 0,82. Y este SK es igual a la longitud dividido el radio mínimo era antes, pero acá lo toma como el B, se hace una pequeña conversión, y esto entonces termina siendo una suerte de la fuerza crítica de pandeo, por decirlo así.
Tómenlo como la fórmula que es. Esto ya lo estudió la gente de CIRSOC, pero sepan que viene de ahí, digamos. Entonces, sacamos este valor en newton por milímetro cuadrado. Y esto es una cosa que tiene que ver con el cálculo a mano, digamos. Una cuestión práctica, como se reparte esto en varias veces, ya hacemos esta fórmula, FC dividido FC, que va a ir en estos dos. Después hacemos 1 más FC al cuadrado, o sea, tratamos de ir resolviendo para evitar el error de apretar la calculadora con el acelere. Y termina simplificándose así la fórmula. Esto es netamente por el tema de la calculadora. Si ustedes lo hacen a computadora, obviamente ponen los valores que son y la fórmula se carga una sola vez. Sí, decime. Espera que... ahí te escucho bien, decime. El FCE en el reglamento lo divide por D, no por B. Bueno, espera, vamos a volver a esa página, porque me acuerdo que el año pasado fue la misma pregunta. El reglamento le pone D1 y D2, LE1 y LE2, ¿no es cierto? Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es este eje de acá, en paralelo al 150. Entonces, según nuestro ejercicio, ese valor vale B. Volvemos al reglamento para mostrarte. Acá. Entonces ocupa D2. Para nosotros D2 es B. ¿Entendés? Sí, ahí está. O sea, es reemplazar nuestras letras en la letra de ellos, digamos. Sí, gracias. Está, perfecto. ¿Se entendió la pregunta? Es muy buena porque el año pasado fue la misma pregunta. Bueno. Perfecto, entonces. Bueno, sacamos el CP. Y ahí sí podemos terminar de corregir nuestro F asterisco por el F'. Ahora tenemos el valor que es el verdadero. Ahora, de acá un tema que tiene que ver con el método de Donkey. Para el método de Donkey, nosotros ¿qué valor estamos poniendo de resistencia? Estamos poniendo el valor nominal, por decirlo así. Si bien justo en este caso prácticamente, díganme si muevo muy rápido el scroll, pues, porque yo busco directamente la hoja, pero según prácticamente acá casi todos son 1 los valores, fíjense que acá hay un tema que le puede llegar a grandes errores si alguno de los otros coeficientes variara mucho de 1, si fuera 0,8, supónganse. Entonces, por eso es que yo le decía, tomen con pinzas este reglamento. O de última ya pongan por lo menos un 90% de este valor, porque si no le va a dar esto muy optimista y van a tener que volver a iterar. ¿Se entiende eso que le estoy explicando? Si no lo vuelvo a explicar porque es un tema práctico. Yo muchas veces le doy más que nada tips para el examen que lo van a resolver a mano. La vida profesional, haciendo a mano, tardamos demasiado y perdemos trabajo. Profe, disculpe. Al final el KF lo tomó como 1. Ahí me hicieron una pregunta y ya volvemos a mirar eso. Bueno. Yo lo que les decía es que fíjense, el F, el valor con el que vamos a tomar el F es 475. ¿Por qué? Tenemos este valor por este 0,72 de acá.
nos da 475. Ahora, cuando nosotros hicimos el predimensionamiento, estamos calculando con 6,6 cuando hicimos el método de Donkey. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este método de Donkey, nosotros lo que hacíamos era, ya directamente ya conocíamos la tensión admisible del material. Nosotros decíamos, bueno, si vos vas a usar para esto, dividí por 1,6. Si vas a usar para esto, dividí por 1,8. Entonces este valor ya era conocido. En este caso no, porque a veces va a depender de la forma, a veces va a depender de la esbeltez, como está haciendo ahora. Entonces, fíjense que como acá multiplicamos prácticamente todos los coeficientes, salvo el CP por 1, claro, no varió demasiado de este valor que ocupamos acá. Pero, por ejemplo, acá arriba, si esto llegaba a ser madera húmeda o una temperatura demasiado alta o algún tipo de carga que no sea conveniente y nos achique estos coeficientes, la verdad que llegamos a estar demasiado lejos del 6,6 teórico. Esta sección nos iba a dar mucho más optimista. ¿Qué quiere decir optimista? Nos dice que con 19.000 funcionaba, pero probablemente necesitemos 26.000. Y eso es lo que yo le quiero decir. Este método era ideal para la norma donde se estaba aplicando. Ahora tómelo con pinzas o por lo menos traten de achicar un poquito este valor, ya que lo mismo están tanteando, es un predimensionado. Entonces ustedes dicen, bueno, por las dudas, suponiendo que se va a achicar la tensión con los coeficientes C más adelante, yo digo, bueno, tomo un 90%, un 85% de este coeficiente, de esta resistencia nominal. Eso es lo que digo. ¿Se entendió, Juan? Perfecto. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta del K? Al final yo preguntaba si el KF lo tomó como 1 para el cálculo o como 0,75. Vamos a mirar. Cuando ya calcula el CP, digamos, me parece que lo toma como 1, digamos. Sí, tenés toda la razón. Ese fue un error del año pasado que yo dije que iba a corregir y no corregí. Sí, tenés toda la razón. Acá nosotros tendríamos que poner paréntesis, paréntesis y multiplicar por el 0,75 ya que estamos ocupando el eje inmaterial. Por favor, ustedes anótenlo. Yo voy a corregir esto y lo subo corregido otra vez al aula y vamos a avisar. Ok, gracias. Sí. Estos son los errores que siempre decimos vamos a corregir y después ya viene el otro ejercicio y nos olvidamos. Pero está perfecto que te hayas dado cuenta. Bueno, una vez que hacemos la verificación son los 60.000 newtons dividido la sección que tenemos, la tensión de trabajo y comparamos con esta tensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos trabajando prácticamente a un 75% de lo que aguanta la columna. La podríamos achicar un poco. Esa es la respuesta que ustedes tienen que escribir en su examen, diciendo, bueno, acá me doy cuenta que con el método de Donkey estuve sobredimensionado y lo puedo seguir achicando. Tomando el KF verdadero es menos del 50%. ¿El cuál me decís? Si se toma el KF de 0,75, la resistencia F'C queda de 3,56 en vez de 4,75. Claro, perfecto. Estamos, o sea, sigue verificando, pero claro, estamos menos sobredimensionados. Está perfecto lo que decís. Voy a anotar acá, porque si no siempre digo en clase y después guardo. KF 0,75, columna adosada. Bueno, hasta ahora terminamos la parte de la madera. Nosotros estamos suponiendo que todas las tablas están unidas. ¿Se entendió entonces? No hay nada que explicar acá. ¿Quedó claro la aclaración de que acá nos olvidamos el 0,75? Bueno, perfecto. Ahora vamos a la segunda parte.
Esta segunda parte que tiene que ver, nosotros vamos a garantizar que la fuerza se transmita de una tabla hacia la otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varias formas de resolverlo. Una, por ejemplo, puede ser con clavos que lo atraviesen completamente. Obviamente la van a tener que hacer ya pretaladrado. Otra puede ser con clavos, por ejemplo, unimos esta con esta así, hacemos eso, unimos esta con esta así, y después esta con esta. Pero eso ya es un trabajo muy grande de mano de obra. Pero es posible también. Si ustedes llegan a estar a 400 kilómetros en el medio del campo y tienen que resolver, que esta sería una columna de resolver en el campo, muchas veces es más barato pagar el triple de mano de obra que el gasoil para ir hasta un corralón grande. En nuestro caso, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a elegir otro color, vamos a poner un bulón pasante. Entonces, con un solo bulón vamos a tener todos los cortes. Y vamos a poner otro de este lado, ya vamos a mirar por qué, tiene que ver con las disposiciones de la norma. Ahora, si miramos acá, requerimientos constructivos. Eso prácticamente eso mismo que está escrito ahí, lo tenemos acá. La página 59 del PDF, la 31 del reglamento. Esto que está acá, si ustedes lo leen, acá está bien explicado. Punto C, punto G, eso están referidos a estos puntos de acá. Bueno, ¿qué es lo que nos dice ahí? Primero, el corte efectivo, o los que leyeron la norma alemana se le llamaba corte ideal o imaginario. Ese corte tenía que ver, nosotros lo resolvíamos, era P por el coeficiente omega sobre 60. Ahora, vamos a suponer que omega es igual a 1 sobre CP. Entonces, sacamos acá, ponemos CP acá, y terminamos con esta fórmula. Ahora, y acá viene un error clásico. ¿Qué CP ponemos acá? Vamos a poner el CP imaginario, o el inmaterial, perdón, el que calculamos ahora. Si la columna llegaba a verificarse con el CP material, ¿seguimos poniendo acá el inmaterial o tendríamos que poner el material si es el menor? ¿Qué les parece? Me parece que igual habría que poner el mayor para que nos dé el corte más desfavorable, ¿o no? No, para que te dé el más desfavorable tenés que poner el menor, porque es dividir por Sí, pero... el número más chico. Sí, eso sería lo que nos dice nuestra lógica de ingeniero, ponernos del lado de la seguridad. Pero bueno, acá el reglamento nos dice el factor de estabilidad lateral del miembro comprimido determinado con la expresión 3221, utilizando el LE2 y el D2, el mismo que utilizamos para FCE. Vamos otra vez, miramos esta fórmula, que es la anterior, la que está acá. Acá.
Este valor dice que es el que tenemos que usar, el que calculamos para FCP. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser el inmaterial, porque es el sentido que nosotros estábamos utilizando. Ahora, en el caso que fuera el material el menor, ahí deberíamos poner el material. Eso es lo que nos dice acá. El mismo que utilizamos para FCE en la relación LE sobre 2. Volvemos otra vez a nuestro dibujo. Este de acá. Siempre el inmaterial. ¿Quedó claro? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos tomamos el trabajo de dimensionar mal nuestra columna y a simple vista, por lo menos nos dimos cuenta de que podíamos ahorrarnos trabajo y solamente verificaba con el CP material, lo mismo vamos a tener que calcular siempre el inmaterial. Entonces, lo más lógico es hacer la columna como la diseñamos acá. Calculamos el CPI inmaterial y con eso resolvemos todos los puntos del ejercicio. ¿Se entiende? O vuelvo a explicar cuál es el que utilizamos. ¿Voy a explicar por favor de vuelta? Bueno, perfecto. Nosotros lo que vamos a calcular ahora es un efecto de corte. Los que llegan a cursar metálica de quinto año, se ve todo un desarrollo teórico de como 3 hojas de cómo sale este valor. Pero básicamente lo que nos dice este valor, acá tenemos, nos dice que cuando la columna pandea así, en este sentido inmaterial, hay un efecto de corte, porque el pandeo se asemeja a una flexión, ¿no es cierto?, a un esfuerzo de flexión, y de hecho Euler hace su análisis con una pequeña carga acá horizontal, que es lo que le quita de estabilidad a la columna. Entonces, el análisis pasa por ahí. Al haber flexión, tiene que haber corte, sí o sí, porque el corte es la derivada del momento. Entonces, ese corte, que en realidad no está existiendo porque la flexión viene por un problema de estabilidad, la norma anterior le decía corte imaginario. Este reglamento le dice corte efectivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como lógica? Este CP, está bien, en este ejercicio justo coincide que el CP que utilizamos, y estamos seguros que es el menor de los dos, es el del eje inmaterial. La pregunta, ¿cuál era? En el caso de que calculemos los dos CPs y justo el material es el menor, o sea, nosotros terminemos dimensionando la columna según el CPM, cuando lleguemos a este punto de calcular el corte, y discúlpenme, yo le digo imaginario de costumbre, lo que nos dice el reglamento es que vamos a utilizar el CP que venga de la relación LE2 sobre D2 del reglamento. Entonces nos vamos al dibujito y nos dice D2 y L2, para nosotros en este caso esta distancia es la misma que la de la columna y este es el valor del B, o sea, sería el CP imaginario, digamos. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, retomamos entonces. Ya sabemos el valor de CP, ya sabemos el coeficiente que vamos a adoptar. Acuérdense que este tenemos que corregirlo por 0,75. Estos valores acá geométricos sabemos que son los que estaban, volvemos para acá, son los que estaban acá, en esta página. ¿Y qué es lo que nos dice? D sobre T, que es 150 sobre 35, estas son las medidas de una tabla. Cuando es mayor que 3 debemos adoptar 2 filas de bulones. Eso es lo que les decía hoy, vamos a adoptar 2. Es una cuestión de esbeltez de la tabla. La distancia a la primera columna de bulones
el alineamiento perpendicular a la dirección de la fuerza, acuérdense que las columnas son así, porque la fuerza es vertical. A los extremos de la pieza tiene que variar entre 7 diámetros del bulón y 9 diámetros del bulón, punto C. Entonces, si vamos a adoptar un bulón de 8 milímetros, esa distancia va a tener que estar entre 72 y 56, 7 por 8 y 9 por 8. Vamos a adoptar 56, la mayor. Entonces, el L total menos 2 veces 56, que es desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá, nos da la longitud total para alojar los bulones. ¿Qué quiere decir? Tenemos 3,88 metros para poner todos los bulones que vayamos a poner. La distancia entre columnas, o sea, este valor LB, tiene que oscilar entre 4 diámetros y 6 veces el espesor de la tabla. Entonces hacemos esos dos cálculos. 4 por 8, 32, y 6 por 35, 210. Adoptamos 185, un valor entre los dos. La distancia de cada fila al borde, esta distancia acá y esta acá, va a tener que oscilar entre 3 diámetros y 10 diámetros, o sea, entre 24 y 80. Vamos a adoptar 35. Y nos queda 80 milímetros entre este bulón y este bulón. Acuérdense que todas estas medidas estamos tomando de eje a eje, no del borde del agujero. Sacando todo esto, entonces, de estos 3,88 con las separaciones que vamos a tener, nos quedan 22 bulones, o sea, 21 espacios para los bulones. ¿Se entendió? Todo geométrico hasta ahora. Y lo único que estamos haciendo es seguir estos lineamientos. Bueno, ahora esta es la parte que tiene, para mí es la parte más complicada del ejercicio. Vamos a hacer una impresión. Bueno, ahora vamos a ver enseguida esto que solamente es regla de triángulos, pero fíjense lo que estamos analizando. Esta columna, ¿cuándo? Vamos a abrirlo con Paint, entonces lo puedo... Bueno, esta columna cuando se deforme, se va a deformar una tabla así, la otra, gumipulso, la otra tabla así y la otra tabla así. Entonces, si nosotros hacemos un corte acá y acá, vamos a tener una tabla acá, la otra tabla acá, la otra tabla acá y la otra tabla acá. Esta pequeña diferencia es la que nos genera esta curvatura. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esta deformación, nuestro bulón que estaba acá derecho se va a deformar así, 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 así. Acá se va a recostar en esta parte, acá en esta parte, acá en esta parte, acá en esta parte, acá en esta parte, perdón, acá en esta parte, acá en esta parte, acá en esta parte y acá en esta parte.
Entonces, analizando esta deformación del bulón, nosotros lo que vamos a hacer es garantizar que esta fuerza mayor que genera un corte así en el bulón sea soportada por ese bulón, o en realidad la mitad de esa fuerza en un bulón, ya que tenemos dos bulones. ¿Se entiende esto entonces? Por favor, el que no entendió que me diga, porque esto es lo más importante para ver cómo vamos a seguir con el cálculo. Bueno, perfecto. Salimos de acá. Esto voy a ir un poquito rápido, pero solamente tiene que ver con semejanza de triángulos. Tenemos B interno por LB, perdón, el B total, el corte total por el LB es la cupla solicitante, este valor. Y ahora con el bulón vamos a tener que resistir esta cupla. Dice, como tenemos dos filas de bulones, ya directamente dividimos por dos. Nos olvidamos después. Vamos a trabajar solamente sobre uno de los bulones. Bueno, este es el momento solicitante. Ahora lo que vamos a tratar es de ver cómo, con estas resistencias de cada una de las tablas, podemos equilibrar ese momento. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tomar momento respecto de este eje. Vamos a tener B interno 2 por media tabla. B interno 1 por una tabla y media. Esto es de este lado. Multiplicamos por 2 y tenemos este. Entonces, este, 1/2 por 2 es 1, que no se escribe obviamente. 1,5 por 2 es 3. Ahora, si nosotros nos queremos convertir en súper recontra ingenieros, lo único que podemos hacer para complicar esto es decir que, como esto es un triángulo, podemos decir, bueno, la fuerza se aloja más sobre el lado, esto que es un trapecio, sabemos acá, y esto que es un triángulo, acá a 1/3. Con eso, las longitudes serían mayores y las fuerzas menores. Entonces nosotros lo que hacemos es poner en el medio, achicamos los brazos de palanca y las fuerzas quedan del lado de la seguridad. ¿Se entiende por qué ponemos en el medio? Aparte, con los ingenieros siempre nos gusta lo promedio, siempre ponemos en el medio todo. Una vez que sacamos esto, lo ponemos todo en función de B interno 1 o B interno 2, como queramos. Lo único que hace es despejar acá. Este pasa de este lado y ya está. Entonces tenemos el momento equilibrante, todo en función de B interno 1, nos da este valor. Reemplazando la función B en la función A. Y momento equilibrante reemplazando con momento solicitante. Una vez que tenemos este valor, nos vamos a calcular todo esto que ya conocemos de sacar los distintos valores de Z para bulones. Entramos a la tabla donde es de más de 6,9, sacamos el G, con el diámetro verificamos estos valores, sacamos todos los valores de K, y acá es la pregunta,
Estos valores de Z son para una sección de corte o dos secciones de corte. MQ. Bueno, volvemos acá. Agustín, esto ya entendiste, la cupla solicitante. Es la misma fórmula que ocupamos para calcular las presillas. Perfecto. Este momento, el momento solicitante, tiene que ser igual a lo que va a resistir el bulón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos acá en el medio, que es básicamente lo que hacemos con las presillas, y decimos B interno 2, por darle un número, por 0,5 tablas, está acá en el medio del espesor de la tabla, sería 0,5 T, el espesor de la tabla, más B interno 2 por 1,5 espesores de tabla, tenemos este lado. Le sumamos este lado, que es idéntico, o sea, multiplicamos por 2. 0,5 por 2 es 1, acá va un 1. 1,5 por 2 es 3, este 3 de acá. Y de ahí, con este valor, hacemos solamente semejanza de triángulos. Este sobre este y este sobre este están inscriptos dentro del mismo triángulo, entonces de ahí geométricamente se saca esto. Esto lo reemplazamos acá y nos queda todo en función de B interno 1. Y esto reemplazamos por el valor solicitante. Y ahí lo único que hacemos es despejar B interno 1. Mira, ya te había explicado antes y seguí. Bueno, ese B interno 1 nos da 1100 newtons. ¿Por qué no nos interesa B interno 2? Porque es muy simple. Nosotros, cuando estábamos acá, dijimos que vamos a verificar este corte acá. Este de acá es B interno 2, que es mucho más chico. Entonces, si verifica B interno 1, el bulón va a verificar B interno 2. Por eso solamente calculamos ese valor. Ahora, la pregunta era, ¿cuál de los Z elegimos? ¿Elegimos el que es para corte doble o el que es para corte simple? Corte simple. Claro, por más que nosotros estemos analizando varias maderas, nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos de esta parte y vamos a hacer esta tabla contra esta tabla, corte simple con B interno 1. Después, esta tabla con esta tabla, corte simple con B interno 2. Y después, esta tabla con esta tabla, corte simple con B interno 1 otra vez. Entonces sacamos los zetas, que son para corte simple, con los valores que ustedes lo pueden controlar ahora. Este es el mínimo valor que sale. Y lo tenemos que corregir. Hasta ahora no hay nada complicado respecto de lo que vimos antes. Lo único que tenemos que analizar acá es el tema del CG. Luego de un largo análisis que tuvimos hace 2 años en la cátedra y de interconsulta con otros ingenieros, se llegó a la conclusión de que este CG, bueno, el nombre lo dice, es un factor de grupo. Un grupo es como el caso que nosotros habíamos visto de tracción, donde nosotros tenemos una fuerza y todos los bulones, los clavos, los tornillos, lo que sea, trabajan en conjunto para
para resistir esa fuerza. Entonces, lo que dice este coeficiente es un poco lo mismo que decía la norma alemana de castigar cuando cuando hay demasiados bulones en una misma fila. Si ustedes van a la fórmula van a ver que el coeficiente se achica cuando tiene un montón de filas. En este caso, nosotros estamos haciendo acá, el bulón trabajaría como una presilla. Entonces, si ustedes se acuerdan todos los casos, y ahora seguro con el Inge de Krukowski lo van a dar, la presilla se analiza en ese punto en particular. O sea, cuando usted analiza una presilla no le interesa ni la de adelante, ni la de arriba, ni la de abajo, perdón. Ustedes analizan ese punto con ese corte, con ese valor de LB. Con este valor de LB ustedes analizan solamente una presilla. Y por eso nosotros lo que decimos es que el coeficiente C sub G o directamente no lo consideran o lo ponen 1, que es exactamente lo mismo, digamos. ¿Quedó claro eso? Porque eso es el tercer punto conceptual de este ejercicio. Perfecto. Bueno, corrigiendo el valor, entonces el ejercicio no nos verifica. Lo que soporta el bulón es menor que la resistencia solicitante. Entonces, bueno, y acá viene el trabajo del ingeniero. Tenemos distintas soluciones. Primero, agregamos una fila de bulón. Esto es lo más simple de todo porque ¿qué es lo que nosotros decimos? La carga total es por 2, porque habíamos hecho 2 filas. ¿Se entiende? 2200, porque acá dividimos por 2 nosotros. Si nosotros quisiéramos saber la carga total, no hacemos esta división. Esos 2200, si hacemos dividido 3 filas, nos va a dar un valor menor a 9,55. Esa es la forma más simple de salir del paso. Pero vamos a agregar una fila más de 29 bulones, de 22 bulones, perdón. La otra solución es calcular la separación LB, que nos verifique esto. ¿Qué sería esto? Dicho en criollo, acercamos los bulones, básicamente. Volvemos para acá, hacemos desde acá, ponemos acá el valor que nosotros tenemos. 9,95. Es lo que nosotros podemos soportar. Ponemos ese valor acá y nos vamos para atrás, nos vamos para atrás, nos vamos para atrás y acá. Este valor es conocido, este valor es el que acabamos de calcular y despejamos LB. Entonces, en vez de ser 185 como pusimos ahora, que acuérdense que solamente adoptamos nosotros acá. Podría ser 32 también. Entonces, ese valor nos da acá, 83, prácticamente la mitad. Y bueno, y es bastante lógico porque con estos números nosotros ya vemos. Esa es la segunda opción. ¿Cuál es la tercera opción que no está acá? Bueno, vamos. Aumentar el diámetro del bulón. Perfecto. Esa es la tercera opción. Aumentamos el diámetro del bulón. Bueno, ahora, esa solución no la tenemos resuelta, la pueden resolver ustedes para ver qué les da. Y una vez que tengan esa solución, ahí recién podemos analizar. O sea, nunca podemos saber que nuestra opción es la mejor si no tenemos varias opciones, básicamente.
¿eh? El que decide con una sola opción no sabe decidir, no tiene otra opción, valga la redundancia. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, con esta primera estamos teniendo, en vez de 2 filas, 3. ¿Cuántos bulones tenemos? ¿Cuántos agujeros tenemos? Con esta otra vamos a seguir teniendo 2 filas, pero los vamos a acercar más. ¿Cuántos bulones tenemos? ¿Cuántas filas tenemos? Y con la tercera opción decimos, bueno, probablemente mantenemos todo, cambiamos de 8 milímetros a 10 milímetros el bulón y con eso estamos. ¿Cuántos bulones de 10? ¿Cuánto nos sale? ¿Cuántos agujeros de 10 milímetros? Y ahí recién podemos tomar nuestra decisión de qué es lo mejor. Y le vuelvo a decir, todo tiene que ver con las condiciones de borde. Si el lugar donde ustedes están solamente tienen bulones de 8, esa tercera opción no es opción, digamos. Bueno, se entendió entonces esto y las soluciones, y lo más importante entonces que tiene que ver, ¿por qué no corresponde el C sub G? ¿Cuál es el valor de corte que vamos a utilizar? ¿Y cuál es el valor de Z que vamos a utilizar? Y más acá adelante, el tema bueno, esto que hay que corregir, pero el tema acá de cuál es el que es más inteligente tomar. De ir llevando la columna para que solamente nos quede una verificación en vez de las 2. Pero son los 3 puntos importantes de este ejercicio. Todo lo demás ya saben de las demás cosas. Bueno, si no hay más dudas sobre esto, ya terminamos entonces la clase. Yo me comprometo a subirles corregido esto ni bien lo hagan.